Bueno, bienvenidos a todos. Programa número 59 de Batalla Cultural. Vamos arrancando con un nuevo programa, con un nuevo vivo. En este caso vamos a repasar un poquito de lo que ha pasado hoy en Argentina, pero sobre todo vamos a ver lo que ha pasado ayer en España. El papelón del vocero presidencial de España o el portavoz de España, y lo vamos a ver, como siempre, de la voz y el video de Agustín Laje, que además estuvo hablando con el periodista que dejó en ridículo al portavoz, al vocero de España. Así que vamos a pasar con eso, pero antes con un pequeño video que encontré de Agustín, de una entrevista que le hicieron, pero una mini entrevista o una preguntita sacada de una entrevista que le han hecho hace pocos días. La batalla cultural es para una minoría, una élite. A ver, esperen que está saliendo el audio por el otro lado. Ahora sí. No es para... ¿Crees que el liderazgo en la batalla cultural es para una minoría, una élite? No es para una minoría el liderazgo, porque son muy diversos los roles que existen en una batalla cultural. Si el único rol que existiera en una batalla cultural es el rol intelectual, por ejemplo, o el rol del influencer, o el rol del escritor, y yo te diría que sí, que son pocos los que entran en ese tipo de rol. Pero lo cierto es que la batalla cultural se da en tantos escenarios, se da en el escenario de las familias, se da en el escenario de las iglesias, se da en el escenario del trabajo, se da en el escenario de la escuela, de la universidad, de la ONG, que hoy están llamados a ser líderes culturales muchas más personas de las que nosotros creemos. Bueno, ahí pasaba entonces esta preguntita, esta mini entrevista que le hacían a Agustín Laje. Después seguramente habrá más fragmentos de esta entrevista. Y ahora sí, vamos a pasar entonces al plato fuerte de la jornada, donde Agustín habló con Vito Quiles, si no me equivoco, el nombre, del periodista español que dejó en ridículo al portavoz español cuando le preguntó sobre todos los insultos que había recibido Javier Milei por parte de Pedro Sánchez, Irene Montero y demás representantes del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de mi canal de YouTube. Hoy tenemos un programa de lujo. Estaremos analizando a fondo las últimas novedades sobre la crisis entre el gobierno español y el gobierno argentino. Tenemos información muy fresca para comentarte. Tendremos además una entrevista de lujo con el periodista que puso en jaque al gobierno de Pedro Sánchez cuando en el marco de una conferencia de prensa del gobierno español increpó al vocero oficial del gobierno y le enrostró por todos los ataques previos que tanto Pedro Sánchez como sus ministros habían endilgado contra Javier Milei. Vamos a empezar solicitándoles que me dejen un me gusta, por favor, para aportar a esta transmisión. Déjennos sus likes, déjennos sus comentarios, cuéntenos de dónde nos están sintonizando, desde dónde nos acompañan. De esa manera podemos Desde dinamizar Córdoba, mucho Argentina. mejor el algoritmo y llegar a mucha más gente. Ya tenemos 500 personas acompañándonos en este momento. Pues bien, vamos a empezar contextualizando qué es lo que está ocurriendo en este momento. El gobierno español ratificó su decisión de retirar a su embajadora, la embajadora española en Argentina, que ha abandonado el país. Milei ha dicho, y ya lo habíamos adelantado nosotros en este canal, que no iba a pedir perdón y además redobló la apuesta. Le recomendó a Pedro Sánchez que se consiga un buen abogado para su esposa. Si Pedro Sánchez en algún momento creyó que Javier Milei le iba a pedir perdón, estaba muy equivocado. Realmente no conoce con quién se ha metido. La realidad es que esta crisis fue buscada insistentemente por el gobierno español. Vamos a hacer rápido una breve síntesis sobre cómo se dieron los hechos para que vos puedas entender por qué ha escalado hasta el punto en el que estamos en este momento. Pedro Sánchez se metió en las elecciones argentinas, hizo campaña de manera explícita a favor de Sergio Massa, se dedicó incluso a filmar videos apoyando la
candidatura de un empobrecedor de un gobierno corrupto como Sergio Massa. Después de la paliza electoral que recibió Sergio Massa en manos de Javier Milei, Pedro Sánchez en sus declaraciones públicas se mostró muy enojado con la situación de cómo el pueblo argentino había votado. Así de democrático es Pedro Sánchez, solamente le gusta la democracia cuando él mismo gana o cuando ganan los suyos. En el caso argentino, en el que los argentinos votamos a favor de Javier Milei de una manera muy amplia, muy mayoritaria, pues el señor Pedro Sánchez hizo sus desplantes en público. Seguidamente, insultaron a Javier Milei en todas las formas posibles. Mira, le llamaron antidemocrático, le llamaron fascista, le llamaron mala persona, le llamaron negacionista e incluso drogadicto. Todas mentiras. Antidemocrático de ninguna forma puede ser porque es el presidente que ha recibido un apoyo en las urnas, el apoyo más significativo desde la vuelta de la democracia en términos relativos y en términos absolutos de la historia argentina como tal. Es decir, decirle antidemocrático a una persona que ganó con el 56% de los votos y con una distancia de 12 puntos respecto del candidato de Pedro Sánchez en Argentina, o sea, Sergio Massa, es ser un completo ignorante de la realidad política argentina. Llamarle fascista a un libertario como Milei es propio de un ignorante, porque el fascismo es una doctrina política brutalmente estatista, brutalmente colectivista, y el libertarismo es una doctrina política totalmente antiestatista, es minarquista, quiere un Estado reducido a su mínima expresión y además no es colectivista, sino que está focalizada en la persona individual. Además, le han llamado mala persona, una cosa muy curiosa porque no creo que nadie de ellos lo conozca personalmente a Javier Milei. Caso contrario, no hubiesen creído que alguien como Javier Milei le iba a pedir perdón a alguien como Sánchez. Además, le llamaron negacionista, negacionista de la ciencia, precisamente aquellos que integran un gobierno que sostiene la ficción de la ideología de género según la cual la biología humana no existe y todo se reduce a una autopercepción. Según el gobierno español, si yo en este momento tengo la fantasía de ser una mujer, pues entonces soy una mujer. Y si una mujer biológicamente hablando, o sea, la única forma de definir a una mujer, se le ocurre en un determinado momento que en verdad es un hombre atrapado en un cuerpo equivocado, pues según el gobierno español, compuesto por chamanes de todos los tipos y de todo pelaje, pues entonces esa mujer será un hombre. Esa es la famosa ley trans que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, ha llevado adelante contra la evidencia científica más rudimentaria, más básica, más simple, la evidencia de la biología. Bien, e incluso le llamaron drogadicto. Cualquiera que conozca personalmente a Javier Milei, como es mi caso, puede dar fe que Javier Milei es una persona totalmente sana, que ni siquiera toma una gota de alcohol. Javier Milei es abstemio, para quienes no lo conozcan, es abstemio, ni siquiera come frituras. Imagínense ustedes. Ahora, ¿qué dijo Milei que molestó tanto al sanchismo? Dijo una verdad, mientras el sanchismo viene diciendo puras mentiras desde el comienzo de la campaña política el año pasado en Argentina hasta este mismo momento. En el caso de Milei solamente se limitó a decir una verdad, es decir, que la mujer de Sánchez está siendo investigada por corrupta, es una verdad objetiva, no es una verdad opinable, no es una subjetividad, es un hecho concreto, un hecho palpable. Esta señora, ya más adelante en el programa de hoy te voy a comentar por qué, está siendo investigada por tráfico de influencias. Ya te voy a dar muchos datos bien concretos en esta transmisión en vivo que vamos a tener. Pero ese es el contexto que yo quiero que tengas en cuenta para ver lo que sigue. Te voy a mostrar cómo un periodista español, que yo diría da la batalla cultural aquí, es decir, es muy conocido en redes, hoy le hizo una pregunta al vocero presidencial de Pedro Sánchez y se convirtió en viral al toque. De hecho, nos va a honrar hoy con su presencia, vamos a estar dialogando con Vito Quiles, pero él está constantemente dando entrevistas el día de hoy a los grandes medios de Argentina, porque esto ha llegado a la Argentina de una manera muy viral. Acompáñame a ver lo que se produjo hoy en esta conferencia de prensa del gobierno español. ¿Qué creen ustedes que está mal? Que Milei... Y nosotros vamos a exigir respeto en política. Sí, hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto, mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Sin Portavoz, palabras. usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Sí, ¿qué tal? Buenas. Quiero preguntar si es cierto esa tesis de que la violencia
Y nosotros vamos a exigir. Fíjense el papelón que ha cometido el vocero de Pedro Sánchez no queriendo responder una pregunta muy clara, con datos concretos, objetivos, no con opiniones, no con subjetividades. Y esta persona que cobra una fortuna anual para pararse a responder allí no fue capaz de responder algo como lo que le planteó el periodista Vito Quiles, con quien ya mismo vamos a estar hablando. Antes de eso, te quiero mostrar dos reacciones del día de hoy en torno a este episodio. Miren lo que dijo Javier Milei al respecto. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla. Miren, dice, no todos pueden, o sea, cita el fragmento de este video que acabamos de ver y dice, no todos pueden tener un vocero de lujo como Manuel Adorni. Bien, esto fue lo que dijo hoy por Twitter Javier Milei al respecto, y por Instagram te quiero mostrar lo que Adorni reposteó. más Ha que estado Pazzi. realmente on fire. Ya, cuando yo vi esta entrevista, la realidad es que me maté de la risa. Mirá por favor lo que estaba subiendo hoy Milei en sus historias de Instagram. Ahí tenés para que no te quepan dudas. Este es un screenshot de la cuenta oficial de Javier Milei en Instagram y sube este meme. Es realmente buenísimo. Mira, a ver, ahí no se ve tan bien. Vamos a ponerlo así. Adorni versus el portavoz español. Es una comparación. Votó a Milei Adorni. En cambio, el portavoz español es un zurdo. Adorni contesta lo que sea, cosa que es totalmente verdad. Se banca todos los días a periodistas opositores preguntándoles, incluso hasta por los perros de Javier Milei. En cambio, el portavoz español contesta lo que le conviene. Adorni doma a todos, en cambio, el portavoz español es domado por todos. Y Adorni se llama Manuel y el portavoz español se llama Paxi o algo parecido. Paxi. Bueno, estas son las cosas que comparte el presidente Milei en sus historias de Instagram, y Pedro Sánchez continúa teniendo alguna esperanza de que Milei le pida perdón. A ver, si necesita más de esto para darse cuenta que no se ha metido con un cobarde, que no se ha metido con esa derechita cobarde a la cual él está acostumbrado en España, tipo PP, Partido Popular. Si él cree que Milei es un enemigo de esas características, realmente se ha equivocado muchísimo, muchísimo. Pues bien, dicho esto, con este contexto, quiero darle ingreso al canal a Vito Quiles, que nos honra con su tiempo y con su presencia. Vito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Agustín, muy buenas noches y un placer estar aquí contigo. Perdona por las complicaciones para entrar, pero bueno, aquí estoy. No, más bien gracias a vos por hacerte tiempo para estar con nosotros. Vito, esto entiendo que se produjo el día de hoy. Entiendo que llega hasta ahí, hasta el clip que acabamos de ver, o hay algún careo más. ¿Pasó algo después? ¿Alguien te dio alguna explicación de por qué este vocero no te podía contestar? Y por otro lado, él parece deslizar la idea de que vos estás ahí, no sos de ningún medio de comunicación, pero supongo que uno debe tener una acreditación como periodista para ingresar ahí, o ingresa cualquiera que se le ocurra ir a hacerle alguna pregunta a este señor. No, evidentemente es mentira. Ellos constantemente dicen que no soy periodista para evitar contestar a mis preguntas. Yo claro que pertenezco a un medio de comunicación, SDATV, con el que colaboro y el que me acredita a ir al Congreso de los Diputados. Si no perteneciera a un medio oficial, no podría estar acreditado en la sala de prensa. Ellos mienten constantemente para evitar afrontar la realidad, que es lo que le pasa a este gobierno, que no quiere afrontar la realidad. Y luego, pues no pasó mucho más después de ese suceso. Los periodistas se fueron de la sala, como siempre, y se fueron tras él para hablar con él, a los comentarios posteriores que suelen hacer después de las ruedas de prensa, pero nada más. Yo me quedé para preguntar a más portavoces y ya es una situación bastante indignante, pero que nos encontramos habitualmente con los socialistas, que no sé por qué, si no se atreven o no tienen la decencia o la gallardía suficiente para contestar a las preguntas críticas, pero nunca lo hacen e intentan evitarnos, y esto es lo que ha vuelto a pasar hoy, ¿no? ¿Crees que peligra tu acreditación en este tipo de actividades a partir de lo que ocurrió hoy? ¿Habías tenido anteriormente algún episodio similar? Bueno, la verdad es que sí, y ya lo han intentado varias veces. Firmaron un manifiesto para echarnos del Congreso de los Diputados, han pedido varias veces a la mesa que nos retire el acta de periodista, pero no es fácil hacer eso y de momento todavía ahí seguimos, porque creo que necesitan una mayoría y este gobierno vive en una minoría que no ha votado a nadie, así que así estamos. Pero evidentemente la acreditación obviamente peligra porque estamos en un régimen liberticida. Lo gracioso de todo esto es que los liberticidas son los que se atreven a dar lecciones de algo a Milei, que es libertario. Y claro, alguien que atenta constantemente contra la libertad, pues yo entiendo que tengo un sentimiento de inferioridad frente a alguien que garantiza la libertad como es Milei, ¿no? Y desde luego que lo de la rueda de prensa a mí me parece intolerable, porque yo me encontraba allí, claro, rodeado de periodistas que lo que preguntaban a Patxi López era si Milei les había pedido ya perdón. Y
claro, yo asistía atónito a tal espectáculo porque yo pensaba, pero bueno, Milei tiene que pedir perdón al PSOE, ¿por qué? Quien tiene que pedir perdón es quien ha insultado a Milei, ¿no? Y esa era la pregunta que iba a hacer yo. A mí me parecía alucinante cómo después de llamarle drogadito, fascista, ultra extremista, de ultraderecha, mala gente, encima la víctima tiene que pedir perdón. Pues sí que estamos bien, ¿no? Yo, desde luego, que lo que veo en política española no lo veo en ningún sitio y los zurdos, los socialistas, son capaces de, en fin, agredirte verbalmente, como han hecho con Milei, y Mm. hacerte creer que ellos son la víctima. Y hemos llegado a una escena grotesca, ¿no? Que solo un tonto o una persona muy lobotomizada o una persona muy enferma y muy intoxicada por el socialismo se puede creer que Pedro Sánchez es la víctima después de tener un ministro insinuando que Milei ingiere sustancias y después de tener a varios miembros del gobierno insultándole permanentemente. O sea, que resulta que a Milei le insultan y le vejan constantemente y tiene que pedir el perdón, ¿no? Desde luego que ha sido muy sorprendente. Mm. En Argentina los medios de comunicación, o por lo menos la mayoría de ellos, y medios muy importantes, están desesperados tratando de hacerle creer a la gente de que Javier Milei es repudiado ampliamente por todos los españoles. También lo he visto en medios de Hispanoamérica en general, donde los periodistas se esfuerzan por crear la sensación de que Javier Milei es odiado por los españoles. ¿Cómo ve la gente de España esta confrontación entre Milei y Sánchez? ¿De quién dirías vos que se están poniendo más del lado o qué simpatías está generando cada uno? Pues mira, esto lo que ha generado es un clima de mayor afecto hacia Milei Mm. y de desafección hacia Pedro Sánchez. Si habían dudas en España en torno a Milei, yo creo que esto ha reconfortado al presidente Milei, porque pongámonos en la tesitura de la realidad de los hechos. Y claro, ¿cómo han actuado ambos? Pedro Sánchez y Javier Milei. Javier Milei, cuando fue atacado por el gobierno de España, hizo un comunicado para contestar a Pedro Sánchez y habló de todas las calamidades que rodeaban el entorno de Pedro Sánchez, de los casos de corrupción y de muchos otros asuntos que perjudican al gobierno de España. Pero Javier Milei fue directo y al ser atacado él y su persona, él respondió contra Pedro Sánchez y su persona, pero no perjudicó a la nación argentina, no perjudicó a la nación española, no involucró a los estados. Y esa es la diferencia con Pedro Sánchez, porque Javier Milei es un libertario que quiere lo mejor para su nación y que no se confunde. Él no es el Estado, él es el primer ministro, el presidente, pero él no es el Estado, él es el jefe. Pedro Sánchez, en cambio, actúa como los dictadores, él interpreta que él es el jefe y que él es el Estado. Y lo que ha hecho ha sido, cuando ha sido atacado o ha sido respondido, mejor dicho, por Javier Milei, ha sido retirar a la embajadora de España en Argentina y involucrando al Estado, porque Pedro Sánchez se cree un dictador, se cree que él es el Estado, que él es la nación, y él ha actuado utilizando resortes de la nación, resortes públicos, y en cambio Javier Milei pues no hizo eso, y por eso la gente, claro, puede observar esa gran diferencia entre quien se cree el Estado y quien se cree que todo le pertenece y es un dictador, y cuando es atacado por alguien personalmente y simplemente recibiendo ataques hacia su mujer, retira a una embajadora, involucra al Estado, enfrenta a las naciones y nos sumerge en un conflicto, en una tesitura de excepcionalidad contra Argentina. En cambio, Javier Milei fue mucho más responsable políticamente e internacionalmente y lo que hizo fue contestar con una carta vía oficina del presidente, pero se ha negado a retirar al embajador argentino de No España. lo va a hacer, no lo va a hacer. Eso es la gran diferencia, efectivamente, y por eso la gente de España ahora mismo ve con más simpatía a Milei, porque ha actuado con responsabilidad, con diferencia de un presidente que se cree el Estado y que ha dicho que ahora nos mete en una crisis porque han llamado corrupta a su señora y ahora todo el país en crisis y el país en guerra con Argentina porque a él le da la gana y porque él se cree pues, un dictador y se cree el rey y él no es el rey. Ha llamado corrupta a una persona que está en efecto siendo investigada por corrupta. Es decir, no es que se lo ha inventado, se le antojó calificarla de esa forma. ¿Cómo llegó Pedro Sánchez a un nuevo mandato? Porque estábamos viendo que uno de los insultos favoritos contra Milei es el de antidemocrático. Ahí está, mira. Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Allí tiene entonces la causa Begoña Gómez. Exactamente. Es Y, decir, esto no es... y parece que encima, ¿por qué tiene que pedir perdón Milei? Por esto, por esto. Que yo sepa, no hay pruebas de Milei drogándose, pero sí hay pruebas de la imputación por corrupción de Begoña Gómez. Entonces, a ver quién miente. Exactamente. Uno de los insultos favoritos contra Milei es antidemocrático. Parece ser que Javier Milei es un golpista, es un enemigo del sistema electoral o algo parecido, cosa que es totalmente absurda porque ganó de una manera limpia, ganó de abajo y ganó con una amplia diferencia de 12 puntos respecto del candidato de Pedro Sánchez en Argentina, que es el empobrecedor Sergio Massa. ¿Podrías contarnos quiénes son estos demócratas del gobierno de Pedro Sánchez? Porque hasta donde yo entiendo, el gobierno de Pedro Sánchez se basa en alianzas con golpistas, terroristas y separatistas. ¿Cómo ha llegado Pedro Sánchez a gobernar por un periodo más? A mí lo que me sorprende mucho, Agustín, es que efectivamente desde el gobierno de España se llame a otros antidemocráticos y que se atreva a hacerlo el gobierno de España, que por cierto gobierna saltándose la democracia, porque no es el partido del PSOE que ha ganado las elecciones, las ha ganado otro partido. Y la democracia lo que dice es que el partido vencedor de las elecciones tiene derecho a gobernar la nación. Y Pedro Sánchez no gana las elecciones, las ha perdido.
y está gobernando en minoría con partidos que no ha votado casi nadie y que repudia la gran mayoría de los españoles porque son herederos del terrorismo, de la violencia o que buscan romper la nación y la unidad. Y por otra parte tenemos a Milei, que ha sacado una amplísima mayoría y la ha votado prácticamente la mayor parte de los argentinos. Entonces, que el gobierno de España de elecciones a Javier Milei, el gobierno de España gobernando en minoría y Javier Milei siendo elegido presidente electo con una mayoría abrumadora de argentinos, pues desde luego que no está el gobierno de España, ¿no? Y que es de una hipocresía increíble. Y claro, el Pedro Sánchez, que hable efectivamente de democracia y de antidemócrata, en fin, Pedro Sánchez no está para repartir carnet de democracia, sobre todo porque está gobernando con una serie de partidos cuyos líderes, por ejemplo, tienen todavía causas abiertas por terrorismo. Arnaldo Tegui, que es el líder de Bildu, el partido preferente, socio del gobierno de España, para que lo sepa la gente, ahora mismo está siendo investigado otra vez por una causa abierta a la Audiencia Nacional porque dio información para matar a un empresario, al jefe de Michelin, y dio información a ETA para matar a un empresario y se encargó del secuestro de otro, que luego le dio esa información. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y que Pedro Sánchez habla aquí de democracia cuando está tratando con secuestradores, con personas que mataban a otras personas porque no pensaban igual, pues hombre, de democracia mucho no está hablando Pedro Sánchez. Y luego tiene, hemos hablado ya de los terroristas, y ahora tiene otros socios que dice Pedro Sánchez que Milei es antidemocrático y sus otros socios son personas que quieren un referéndum de autodeterminación, pero sin contar con la población española. Solo lo votan ellos, solo en su territorio. Y estos también son democráticos, claro. El antidemocrático es Milei. Pues desde luego que esta pantomima pues ya nadie se la cree. Y el socialismo te vende un cuento que no es verdad, que es falso, te lo adorna y te dice que le creas, ¿no? Y por eso decía Milei en el Viva algo muy interesante, que es que aunque el zurdo parece que tenga razón, nunca te lo creas porque al final no la tiene. Y esto es lo que tenemos en España. Tenemos 5.000 personas en vivo. Le vamos a pedir a la gente que nos deje un like y que nos comente de dónde nos están mirando, porque te está mirando toda América, toda Hispanoamérica, Vito. O sea, gente no solo de Argentina, sino de Chile, Perú, Colombia. Tenemos gente de todas partes aquí conectadas. Para la gente de América, claro, allí tenemos otro tipo de sistema político. A lo que se refiere Vito es que habiendo perdido las elecciones, el partido de Sánchez, sin embargo, logra en el Parlamento español aliarse con partidos de golpistas, terroristas y separatistas para que finalmente le cierren los números dentro del Parlamento y se lo elija a él en el lugar en el que está nuevamente. Entonces, no ha ganado las elecciones el PSOE, la ganó el PP, pero con este tipo de alianzas tan antidemocráticas, justamente, o con grupos antidemocráticos, es como hoy gobierna Pedro Sánchez en España. Vienen unas nuevas elecciones en España, vienen las elecciones europeas, entiendo que son el 9 de junio. ¿Vos pensás que esto va a tener algún coletazo, va a impactar sobre las elecciones venideras? Bueno, yo creo que sí, porque al final todo viene por la supuesta polémica de una afirmación de Javier Milei en un evento de promoción para las elecciones europeas, en un evento de campaña de Vox en Europa. Yo creo que puede ser positivo para Vox, por ejemplo, porque al final, bueno, dice y habla muy bien de un partido que en España ha logrado traer al presidente de Argentina a un acto, a un mitin de campaña para las europeas. Creo que a ese acto al que acudió Javier Milei también estaban presentes muchas personas que no votan a Vox, que tenían muchas ganas de escuchar las ideas de la libertad, el libertarismo que defiende Javier Milei, y en ese sentido hubo mucha gente que salió bastante convencida y que vincula a Milei con Vox. Entonces, yo creo que Vox puede crecer y seguramente crecerá porque las últimas elecciones europeas fueron ya hace mucho tiempo y Vox no sacó una gran representación y creo que ahora tiene la posibilidad de aumentar. Y creo que el PSOE es el más perjudicado de esto, ¿no? Porque es al final el partido que ha aireado los casos de corrupción de la mujer del presidente del gobierno, que ya son conocidos en toda Hispanoamérica y en todo el mundo internacionalmente. Entonces, yo creo que no le hacen un favor al Partido Socialista, como dicen algunos, que el presidente de Argentina hable o de voz precisamente a los negocios de corrupción de la mujer de Sánchez. Yo creo que ya está bien, ¿no? Que ya es hora de que la gente y los españoles abran los ojos y de que elijan qué futuro quieren. Veremos qué pasa en las elecciones europeas. Yo lo seguiré con bastante intriga, la verdad. Vox actualmente tiene 4 representantes en el Parlamento Europeo y hablando con gente del partido me decían que incluso esperaban poder sacar 8, es decir, podrían duplicar lo que hoy tienen y podremos ver ahí qué impacto ha tenido este episodio con lo que hoy tienen y podremos ver ahí qué impacto ha tenido este episodio con Javier Milei. Última cuestión. El día de la conferencia de Milei en Viva 24, el día en que estalló esta crisis, se convirtió en tendencia internacional número 4, tendencia mundial en redes, en Twitter. Sánchez vigila a tu esposa.
De hecho, hemos puesto aquí la miniatura de este vivo, Sánchez vigila a tu esposa. Esa tendencia fue iniciada en Argentina y rápidamente escaló, se convirtió en número 1 en Argentina, se convirtió en número 1 en España y se terminó convirtiendo número 4 en el mundo. ¿Cómo están las redes acá en España? Porque por lo que yo estuve viendo, y no sé si tengo un sesgo muy argentino, pero la verdad el gobierno de Sánchez se viene llevando una linda paliza en torno a estos temas que estamos hablando en lo que yo puedo ver en las redes. ¿Qué has visto vos aquí en España? Bueno, en España la verdad es que la gente está bastante emocionada con esta historia porque nos lo estamos pasando bien desde el punto de vista de los memes en las redes sociales y sobre todo muchos españoles descubriendo los grandes perfiles tuiteros argentinos que les están dejando la verdad es que bastante sorprendidos porque yo lo que más he escuchado por aquí cerca es que los argentinos tienen un gran humor que muchos desconocían y sobre todo haber hecho tendencia a Pedro vigila a tu esposa o incluso me parece que hoy en vez de Begoña, Vergoña, que es en fin, significado de vergüenza en catalán. Ah, sí. Pues Y otra cosa también, ¿eh? En sí, Argentina, Bergonia también tiene es que otra ver con cosa, el ¿no? miembro viril, el miembro viril. No, y la gente se está divirtiendo mucho porque, claro, al final en España estábamos un poco solos hablando de esta cuestión normalmente y que se haya involucrado una gran parte, ¿no?, de la Mm, comunidad Twitter argentina para hablar de asuntos que tanto nos competen. Nos gusta porque sobre todo también notamos que es mucho más fácil elevar hashtags o mm, elevar discursos que a lo mejor con la comunidad española que no es muy grande, pues no era fácil antes. Y el mm. hashtag de Pedro vigila a tu esposa es una brutalidad, ¿no? La cantidad de interacciones que tiene y es gracias a vosotros y gracias a todos los que estáis contribuyendo un poco a la crítica sana y yo creo que legítima en una democracia contra una persona Mm. que en fin, recomendaba empresas y luego recibía adjudicaciones millonarias de esas empresas por parte de su marido. O sea, es que yo creo que no se le puede reprochar nada a ningún presidente que hable de esto. Al que Mm. se le tiene que reprochar es al presidente del gobierno, a Pedro Exacto. Sánchez, que lo ha permitido. Y quien tiene que rendir cuentas y quien tiene que dar explicaciones no es mi ley, Mm, es el gobierno de por qué la mujer del presidente estaba utilizando su posición de poder y de influencia dentro del Ejecutivo para beneficiar a empresas de amigos suyos. Es que Begoña Gómez tiene una beca en la sí. Universidad Complutense, tiene un máster Ujú, regalado, gratis, ujú, tiene, en fin, ujú, amistades con Carlos Barrabés, que es el creador de su máster, y luego que recibe 7 millones de euros. Begoña ujú. Gómez se reúne con el director de Europa y luego el gobierno entrega 500 millones de euros públicos a Europa. Los españoles queremos saber por qué y de dónde viene nuestro y de dónde sale esa cantidad de dinero que es nuestra y por qué la han destinado allí, ¿no? Vito Quiles, muchísimas gracias por habernos acompañado en el canal. Invito a todos mis seguidores a que lo busquen en sus redes sociales y que lo sigan porque está haciendo un gran trabajo de batalla cultural y ya han visto ustedes las agallas que tuvo el día de hoy para enrostrarle al vocero de Pedro Sánchez y exigirle alguna explicación respecto a todos los ataques previos que los ministros de Sánchez y el propio Sánchez habían endilgado contra Milei. Así que ahí está Vito Quiles para que lo sigan en sus redes sociales, tal como está su nombre puesto aquí en el video. Vito, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un gran abrazo. Y mañana le pregunto a Agustina a Pedro Sánchez, que me toca. A ver qué Bueno, pasa. vamos a estar todos pendientes entonces. Gracias por esa primicia. Mañana Vito Quiles se lo va a preguntar directamente a Pedro Sánchez. Mucho ánimo, Vito. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós, Agustín, y gracias. Adiós, adiós. Me quedo con la gente que está conectada, 5.100 personas. Somos un muy lindo grupo esta noche. Aquí ya tengo que es casi la 1 de la mañana. Vamos a seguir mostrando algunos asuntos relativos a esta crisis España-Argentina que viene realmente muy interesante y me atrevo a decir incluso muy divertida. Vamos a ver algunos, algunas reacciones del vocero presidencial de Argentina, Javier Milei, respecto de lo ocurrido con esta solicitud de pedido de disculpas. Vamos a compartir la pantalla, denme un segundo nomás. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Dice Manuel Adorni, vocero presidencial de Javier Milei, dice, lo trataron de odiador, de negacionista, de ingerir sustancias, de autoritario, de antidemocrático y de ser gente muy mala. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin. Les está dando vuelta la tortilla, les está diciendo, oigan, ustedes tienen que pedir disculpas, vamos, no se hagan los idiotas, ustedes están buscando desde hace rato esta crisis con el gobierno de Javier Milei, porque desde el inicio apoyaron al gobierno kirchnerista. Esa es la realidad. Vamos a escuchar además algo de las declaraciones del día de hoy de Adorni en su conferencia de prensa. Y con respecto a lo que pueda decir el presidente en general, no sobre, la verdad yo estuve en una entrevista, no recuerdo la frase que vos mencionás, pero así todo lo que dice el presidente Milei, de hecho pensé que me ibas a preguntar por la relación de Pedro Sánchez con el kirchnerismo, pero no importa, porque en definitiva es todo parte de lo mismo, todo lo que dice el presidente Milei, todo lo que expresa, todo lo que manifiesta y todo lo que cuenta,
y relata de episodios lamentables o de episodios que uno preferiría claramente que no ocurran, todo tiene una base sólida y todo tiene una fuente que lo avala. Y me parece que en temas que no infieren ni en la diplomacia, ni infieren en las relaciones entre países, como es nuestra posición y como creemos que es lo que debe ocurrir entre dos países maduros y dos países que entienden que una diferencia de ideas no puede desembocar en un problema diplomático, y esperemos que esto lo entienda también el gobierno español. Efectivamente, a ver, no tenemos por qué seguir ahondando en un tema que es de índole estrictamente o que se enmarca dentro de la discusión de ideas que por supuesto se contraponen, pero de ideas al fin, y en el marco de un intercambio de frases y de aseveraciones que efectivamente no se deben entremezclar con temas que atañen a los pueblos y que atañen a la diplomacia. Así que, de todas maneras, entiendo que, más allá de que quedó respondida la pregunta, entiendo que el tema de España es un tema que podríamos podríamos dar vuelta a la página y dejar de dar vueltas. Un tema que efectivamente puede durar toda la vida, porque probablemente las ideas de Pedro Sánchez jamás sean compatibles y jamás estén en línea con las ideas del presidente Milei. Me parece que eso está a la vista, ¿no? Por lo tanto, todas las aseveraciones que pueda hacer el presidente Milei, dejémosla en el plano del intercambio de ideas y del intercambio en tal caso, de cuestiones que nosotros, y vos también, y todos los que están acá también, tenemos que entender que es un tema que no interfiere en la diplomacia, que no interfiere en las relaciones comerciales y que jamás va a interferir en la relación entre los pueblos. De hecho, repito, jamás, hoy de hecho tuvimos reunión de gabinete, jamás se nos cruzó por la cabeza la delirante idea que puede ser la de retirar a un embajador de un país hermano como es España. Bueno, clarísimo. Argentina no va a retirar a su embajador en España. Algo que sí hizo el delirante, eso es lo que está diciendo en otras palabras Adorni, el delirante de Pedro Sánchez, que retiró a su embajadora en Buenos Aires. La embajadora de España fue retirada de la Argentina porque Pedro Sánchez se cree que él es el Estado. Es un monarca absoluto. Es un monarca absoluto, como aquel francés al que se le atribuye aquello de el Estado soy yo. Se El cree el Estado está Estado personificado en mí. No, y es el un Estado no sos cobarde. vos sos un servidor del Estado. Lo que pasa con los socialistas es que los socialistas se creen dueños del Estado. Esa es la gran diferencia. Por eso, creyéndose dueño del Estado, el socialista Pedro Sánchez está barajando esta posibilidad. Miren esto, está barajando la posibilidad de prohibirle el ingreso a Milei. Miren esto. El gobierno español evalúa declarar a Milei persona non grata y no podría viajar en junio. Javier Milei tiene que viajar en junio a España para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana, un instituto que reconoce a aquellos que luchan por las ideas de la libertad. Es un premio anual que da esta institución, que este año se lo darán a Javier Milei, pero ahora parece ser que Javier Milei no podría entrar más en España si el gobierno español decide finalmente declararlo persona no grata. Desde Madrid confirmaron a La Política Online que es una medida que está siendo contemplada si Milei no pide disculpas. Milei ya ha dicho que no va a pedir disculpas. Y fíjense ustedes, el gobierno socialista está buscando la manera de que Milei no ponga un piso nunca más en España porque están aterrados. Los dejó aterrados. También lo podemos leer en esta otra noticia de la Gaceta.es. Gaceta.es es un medio que yo les recomiendo muchísimo para estar al tanto de lo que realmente está pasando en España. Tenemos 6.100 personas. Pongan un like, por favor, ayúdenme con eso y cuéntenme de paso desde dónde me están escuchando. Quiero saber desde dónde me están escuchando y de dónde me están viendo. Pedro Sánchez plantea prohibir la entrada de Javier Milei cuando vuelva a España en junio. Así que Pedro Sánchez ha quedado aterrorizado. Parece ser que no quiere dejar que Javier vuelva a pisar España. Santiago Abascal dijo, no se puede dejar a los españoles que viven en Argentina sin embajador por un capricho personal. Totalmente real. Un capricho personal del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha dicho que, bueno, comentar públicamente que su esposa está siendo investigada por corrupta, eso sería poner en jaque las relaciones entre los estados. Un total absurdo propio de un monarca absoluto que se cree que el Estado es él. Miren ustedes, este meme creo que identifica muy bien de lo que estamos hablando. La política de fronteras de Sánchez, prohibir la entrada de Milei en España. Pero por otro lado, dejar entrar a 300.000 ilegales. Ustedes no saben lo que es España, se está llenando de España, migración Italia, ilegal y no cualquier migración ilegal, muchos países. sino precisamente aquella a la que no querés tener en tu país. No puedo decir cuál, porque evidentemente este canal vuela por los aires y nos destrozan. No puedo decir cuál, pero imagínate vos,
cuál es la emigración que no te gustaría tener de un día para otro 300.000 de estos sujetos metidos en tu barrio. Bien, incluso el periodismo Los musulmanes, comprado por los los socialistas en árabes. España, el periodismo ensobrado en España, está haciendo fuerzas para que declaren persona no grata a Javier Milei para que no pueda ingresar más al país. Miren esto. Igual la medida no es cargar contra los argentinos, que no tienen la culpa de que su presidente haya dicho lo que ha dicho. Igual la cuestión es declarar persona non grata a Javier Milei. Eso sería una medida intermedia que cargaría simplemente contra Javier Milei, pero que despejaría el camino para los dos países y también para las empresas españolas. Igual la medida no... Están desesperados, está desesperada esta gente, animando públicamente a través de la prensa que lo declaran persona no grata para que no vuelva a ingresar a España Javier Milei, porque se han comido la paliza de su vida, no saben cómo lidiar con Milei, no saben qué hacer frente a él y continúan con esa estupidez de pedirle que diga disculpas. No saben qué hacer frente a él y continúan con esa estupidez de pedirle que diga disculpas cuando no va a dar las disculpas jamás Javier Milei. Miren, acabamos de recibir algunos espectadores de Breakpoint. Un gran abrazo para todos los amigos que vienen de Breakpoint. Estamos analizando lo que está pasando, las últimas novedades sobre la guerra entre el libertarismo argentino y los zurdos asquerosos de España. Miren la declaración de hoy de Pepa Millán, que es la vocera de Vox. Miren lo que dijo Pepa sobre Milei. Más o menos para que ustedes entiendan en contexto, el PP es el Partido Popular, la derechita cobarde. Viene a ser algo así como el larretismo en Argentina, como Juntos por el Cambio, lo peor de Juntos por el Cambio, o como la Unión Cívica Radical, una cosa muy lavada, muy de una derecha de una centro derecha cada vez más tirada hacia la izquierda, muy políticamente correcta, que vota todo junto con la izquierda del PSOE en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, el Partido Socialista vota en el 90% de los temas acompañado por el Partido Popular, por esta derechita acobardada que hace mucho acordar al larretismo en Argentina. Escuchen lo que dice Pepa de Vox. Lo que le pasa realmente al Partido Popular es que viene Milei, le dice 4 verdades al presidente del gobierno y eso le molesta porque Milei ha hecho en 15 segundos más oposición que el Partido Popular durante años y años de legislatura y de gobiernos. Y el señor Pons se dedicó a atacar a Milei y a defender a Sánchez. Con lo cual, esa pinza de la que habla el Partido Popular, que se ejerce entre Vox y el Partido Socialista, con la ayuda de todos sus satélites mediáticos que hoy estaban llenando las tertulias, diciendo que es que había una pinza entre Vox y el Partido Socialista, es absolutamente falsa. Aquí la única pinza que hay es la que ejerce el Partido Popular y el PSOE a todos los españoles, repartiéndose los jueces con la intermediación de un tercero. Eso es hacer pinza contra los españoles. Votando juntos, Partido Popular y PSOE, el 90% de las veces en el Parlamento Europeo, todas las políticas que se imponen en España y que están sumiendo en la ruina más absoluta a la sociedad española, que están desgastando nuestra soberanía, que están acabando con el sector primario y con tantas y tantas otras cosas que votan juntos PP y PSOE en el Parlamento Europeo. Eso es hacer pinza. Muy bien, clarísimo. Es decir, esto ha sido también una mala noticia para la centro derechita cobarde en España. Entonces, quiero hacer un análisis para ustedes. Quiero cerrar este vivo con un análisis. Tenemos 8.500 personas en vivo, un rating altísimo, así que por favor no se olviden de darnos like y de contarnos además en el chat de dónde nos están mirando. Bien, vamos a hacer este análisis. ¿Esto ha sido positivo o ha sido negativo? En Argentina, el periodismo que estaba acostumbrado a la pauta y al cual Javier Milei le ha retirado la pauta estatal, o sea, el periodismo que está desesperado por golpear al gobierno de Javier Milei, está ahora desesperado por hacerle creer a la gente que esto fue negativo. No, esto fue tremendamente positivo y te voy a explicar por qué. Lo que ocurrió entre Javier Milei y Pedro Sánchez, cuyas consecuencias todavía estamos mirando y repasando y analizando, no ha sido negativo en absoluto, ha sido tremendamente positivo por una serie de razones. En primer lugar, gracias a Javier Milei nos enteramos todos de la corrupción de los socialistas españoles. ¿En qué consiste la corrupción que señaló Javier Milei en su conferencia? Consiste en lo siguiente: la señora Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha usado su lugar de poder para traficar influencias. Se le está investigando por eso, mejor dicho. Se le está investigando. ¿Qué se le ha encontrado? ¿Por qué se la ha acusado de corrupta? Atención, mucha atención para que puedas entender este caso, que es escandaloso a más no poder y por eso lo tenían tan escondido y gracias a Javier Milei hoy lo conocemos todos. La señora Begoña Gómez se convirtió
en la codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense. Para ser director o codirector de una cátedra en una universidad española, en cualquier universidad española, pero sobre todo en una de primer nivel como es la Complutense, uno necesita mínimamente un doctorado. Es muy raro ver a un director de cátedra que no tenga doctorado. Bien, te cuento algo, Begoña Gómez no tiene doctorado. Y ustedes dirán, bueno, pero seguramente tiene una licenciatura, tiene una carrera de grado con un título oficial reconocido. Error, no tiene una licenciatura real. Hizo un cursito de marketing en una institución privada que en ese momento ni siquiera estaba habilitada para entregar títulos homologados oficiales, como licenciada, por ejemplo, en marketing. No tenía esa facultad, ese instituto donde ella estudió marketing. Por lo tanto, la señora Begoña Gómez no tiene un título universitario homologado, ni de doctora en nada, ni siquiera de licenciada. Y termina codirigiendo una cátedra en la Universidad Complutense. Una cuestión totalmente irregular. ¿Quién apoyó esta cátedra titulada Transformación Social Competitiva, codirigida por Begoña Gómez? Un empresario. Atención, síganme con esto. Un empresario llamado Carlos Barrabés. El señor Carlos Barrabés estuvo detrás de esa cátedra, apoyando para que la señora Begoña Gómez tuviese el lugar que tiene. Y la señora Begoña Gómez, como codirectora de esta cátedra de la universidad, empezó a firmar cartas de recomendación de empresas. Empresas que terminaron haciendo negocios con el Estado español que preside su esposo, Pedro Sánchez. A ver si entendés la relación, a ver si me seguís con esto. Una mujer que no tiene carrera académica, que no tiene ni siquiera un paso serio por la universidad, termina codirigiendo una cátedra en una universidad tan prestigiosa como la Complutense y en calidad de codirectora de esa cátedra empieza a mandar cartas de recomendación de empresas que terminan haciendo negociados con el gobierno de su esposo. Y yo recién te mencioné un nombre, Carlos Barrabés, que fue quien estuvo detrás de esta cátedra, impulsándola, apoyándola, auxiliándola. El señor Carlos Barrabés es un empresario que ha hecho negocios recientemente con el gobierno español y se ha embolsado por lo menos 15 millones de euros. 15 millones de euros. Ustedes imagínense, ser funcionario español, ver en tu escritorio una carta de la señora Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, recomendando contratar a una empresa en calidad, además de codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense, pues ustedes como funcionarios, ¿qué hacen? Dicen, bueno, listo, vamos, sale el negocio, sale el negocio. Eso es lo que se está investigando en este momento. Por eso Milei hizo la referencia a la corrupción de esta señora y a lo que se está investigando. Entonces, ¿por qué es positivo lo que pasó con Milei? En primer lugar, porque todos nos enteramos de que posiblemente la esposa del señor Pedro Sánchez, presidente español, es una corrupta. Posiblemente estamos viendo un caso tremendo, enorme, alevoso de corrupción. En segundo lugar, porque dentro de España esto volvió a revolver los ánimos y los españoles dijeron, oigan, somos una vergüenza afuera teniendo a este presidente con esta señora que posiblemente sea una corrupta y que hay muchos indicios muy claros al respecto. Por eso se está investigando. Entonces, sirvió para que los corruptos se sientan acorralados dentro de España también. Tercer motivo, Sánchez quiso apretar a Milei exigiéndoles disculpas y quedó como un verdadero idiota frente a la comunidad internacional y frente a sus propios ciudadanos, a los propios españoles. Quedó como un total y completo idiota. Cuarto punto, están perdiendo por paliza la guerra cultural en las redes. A partir de lo que ha hecho Milei en España, los socialistas españoles se están comiendo la paliza de su vida en términos de lo que ocurre en redes sociales y en la opinión pública en general. Quinto punto, los españoles se están contagiando del estilo y de la incorrección política de la derecha libertaria argentina. A ver, recién el periodista que estuvo hablando con nosotros lo dijo con toda claridad. Conocimos el humor de los argentinos, conocimos cómo los argentinos utilizan las redes sociales, conocimos el modus operandi de los argentinos y eso nos oxigenó. Te lo estoy diciendo yo ahora, pero recién lo dijo el periodista español. Sexto punto, la centroderechita cobarde, que es parte del consenso progre, recién veíamos que en el Parlamento Europeo votan 90% idéntico que los socialistas, pues bien, esta centroderechita cobarde, políticamente correcta, muy parecida al larretismo en Argentina, ha quedado totalmente offside. Ha mostrado que es una disidencia controlada.
Ha demostrado que se siente más cómoda con los socialistas que con la derecha de verdad. Y así Vox se fortalece en España. Y así enfrenta elecciones que están muy próximas en el almanaque. Serán el próximo 9 de junio. Y son elecciones sumamente importantes porque se dirime allí el poder en el Parlamento Europeo. Y Vox llegará con todo este oxígeno. Entonces, ¿ha sido positivo o ha sido negativo que haya ocurrido lo que ocurrió? Acabo de darte al menos 8 razones por las cuales esto es totalmente positivo y hay que olvidarse de la basura, del estiércol, de la materia fecal que venden los periodistas que están deseosos de sobres, que como les quitaron los sobres, como les quitaron la pauta, están desesperados y son capaces de decir cualquier burrada con tal de manipular a la opinión pública. Quiero agradecer a las casi 9.000 personas que están conectadas en vivo. Quiero pedirles que si apoyan lo que estoy haciendo en este canal, me dejen un like, se suscriban, activen la campanita para que podamos estar en contacto y para que el sistema les pueda seguir avisando cuando yo haga este tipo de transmisiones en vivo. Y además que me dejen un comentario comentándome, valga la redundancia, desde dónde están sintonizando este programa en vivo. Voy a leer algunos de los mensajitos que me han mandado tan amablemente como Superchat. Mariana dice, ¿en qué se beneficiaría Argentina en el contexto político actual de tener buenas relaciones diplomáticas con España? Bueno, a ver, siempre tener buenas relaciones diplomáticas es importante, pero quien ha quebrado las relaciones diplomáticas no ha sido Argentina con España, sino España con Argentina. En primer lugar, porque empezó la guerra contra Argentina desde hace muchos meses atrás. Y en segundo lugar, porque España deliberadamente y unilateralmente, mejor dicho, unilateralmente ha retirado su representante, ha retirado su embajadora de Argentina. Argentina no va a retirar a su embajador de España. Entonces, quien unilateralmente rompe relaciones es España, no Argentina. Aquí Hugo dice, los zurdos están muertos de miedo. Sí, están hechos cacas. Y es lo que me querés decir con ese emoji. Coincido, están hechos cacas de miedo, Hugo. Gracias por tu contribución al canal. Un gran abrazo. José Fernández dice, hola Agustín, desde Miami. A Milei no lo paran. No lo paran. Los zurdos están que tiemblan. Milei ha pasado las fronteras de Argentina hace rato y se ha convertido ya en una esperanza para aquellos que aman la libertad en otras naciones. En España, aquellos que aman la libertad, los españoles de bien, se paran y aplauden de pie a Milei, ovacionan a Milei, están contentísimos con esto que está pasando con la pelea Milei-Sánchez. Carlos Ferraro, bienvenido al canal, gracias por tu aporte, bienvenido y bienvenidos a todos aquellos que quieran sumarse como miembros del canal. Paola de Chile dice, envidio la templanza de Adorni. Además nos dice, nos damos cuenta que no somos pocos. No somos pocos. Pasa que hemos estado callados por mucho tiempo, hemos estado amedrentados, hemos estado silenciados y en muchos casos también ha habido mucha gente con miedo. Llegó el momento de cortar el miedo. Le tuvimos miedo a los zurdos porque pensábamos que por algún motivo podían afectar nuestras vidas. Llegó un momento en que nos cansamos de creer que ellos podían afectar nuestras vidas y nos hicimos cargo nosotros de nuestras vidas y empezamos a darle la batalla cultural y les estamos ganando la batalla cultural. Sigamos así adelante. Ignacio Ferrer dice, grande Agus desde Uruguay, un gran abrazo Ignacio, gracias por tu donación al canal. Nerea, otra gran amiga del canal, dice gracias a ambos por su valentía, gran trabajo. Aquí dice Salazar, Sánchez es doctor en economía, sí puede ser, ahora Begoña no tiene doctorado en absolutamente nada, es una cara dura, a ver, no tiene vergüenza esa señora. No tiene vergüenza, tendría que darle vergüenza ser codirectora sin tener ningún mérito académico, ninguno. Rubén dice, fiscalizamos para defender la democracia, salvo en las PASO que ayudó el PRO. Antes siempre fuimos personas comunes que fuimos sin cobrar un peso, totalmente hacemos todo esto sin cobrar un peso, lo hacemos por el amor a las ideas de la libertad. Ignacio, bienvenido al canal, un gran abrazo para vos y gracias por sumarte a apoyar este esfuerzo. Quintus227, miembro del canal por 4 meses, dice, Pedro Sánchez, vigilá tu concubina. Un abrazo para vos. Nadia, gracias desde México por tu donación. Aquí Duman dice, recuerden dejar su like, muy importante, gente, muy importante, totalmente. Y acá está lo de Salazar, dice, Sánchez, doctor en economía, dicen que su tesis es plagiada. Es cierto, yo había escuchado eso, que parece ser que la tesis de doctor en economía de Sánchez ha sido un plagio, es decir, corrupción por todas partes. Ya vamos a investigar eso y vamos a tratar de meterlo en un próximo vivo, pero me parece haberlo escuchado antes de buena fuente. José dice, es increíble cómo esta gente le lavó la cabeza a la gente. Este cambio va a llevar un tiempo, pero vamos por el buen camino, totalmente vamos por el buen camino, José, un gran abrazo, gracias por tu donación. Ari Liberal, miembro desde hace un mes, dice, genio Agus, siempre bancándote, igual que a Javier. Gracias a vos por siempre apoyarnos, lo mismo gracias a Ludmila Cabana, que siempre nos apoya, a Junior Franco Carrillo, bienvenido al canal, gracias por aportar desde tu lado. Y aquí a Luis Figueroa, dice, saludos desde Miami, de un hondureño. Gran abrazo, Luis querido, gracias por tu generosísima donación de $20, nos ayudas mucho con todos estos esfuerzos que estamos haciendo desde nuestra trinchera. Además, aquí Carla desde Chile manda una donación, gracias Carla, un beso grande.
grande. Carlos Flores nos manda $10. Gracias por tu donación. Dice, se acabó el a los ismierda. Se acabó el los ismierda. No sé qué es lo que quiso decir Carlos. Supongo que se les acabó el juego, se les acabó la fiesta a la ismierda. Totalmente, Carlos. Un gran abrazo. Paola además dice, hay que entender que los zurdos no tienen vergüenza. Es cierto, no En tienen vez de decir vergüenza. Son unos izquierda, caras rotas. izmierda. Aquí Néstor dice, te amo, Agus, miembro de hace 4 meses. Vamos, Néstor, querido. Un fuerte abrazo para vos. Y Ari Liberal nos manda una donación también. Dice, viva la libertad, carajo, que despierten los hermanos españoles. Vamos a estar ayudando en todo Occidente a que las ideas de la libertad que han prendido tan fuerte en Argentina se puedan diseminar en otras latitudes. Queridos amigos, gracias por haberme acompañado en este vivo. No se olviden de su like, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita, así podemos estar en comunicación. Si además querés apoyar económicamente el trabajo que... Bueno, ahí está terminando el querido Agustín. No quiero cerrar esta parte del video, o esta parte del vivo, este video en realidad, sin dejar de hacer un repasito por cuestiones de Twitter, que las tengo por acá. Por ejemplo, esto, hablando de los medios corruptos, de los medios ensobrados, que decía ahí Agustín. Fíjense, miren lo que pasa cuando Vito Quiles, periodista español que estuvo ahí recién con Agustín Laje, pregunta al funcionario del PSOE. El resto de la prensa se levanta, todos ensobrados, y salen todos dejándolos solos. Ni en Argentina se vio algo así. Fíjense. ¿Ven? Vito Quiles es este de blanco. Se levantan todos y se van. Bien. ¿Saben lo que ocurrió acá? Cuando empezó a preguntar Vito Quiles, todos se levantan y se van, y seguramente quien estaba al micrófono, que después acá más adelante se ve que está vacío, también se va. ¿Ven? Acá está vacío el atril. Se ve que se van todos. Ya, no sé si habrá estado programado o algo, que cuando le tocara a él la pregunta, que lo dejaron para el último, evidentemente, porque después ya cerró la conferencia, todos sabían que cuando preguntara a él se iban inmediatamente, no le dejaban ni siquiera hablar 2 palabras. Y él justo llegó a preguntar 2 cositas, 2 palabras, pero no se escucha bien. El comunicado del sub no sé qué, de subsecretario tal vez, o de algo, bueno, ahí quería preguntar Vito y no lo dejaron, se fueron todos. Así reaccionó el, no sé quién estaba al frente, respondiendo preguntas. Acá dice funcionario del PSOE, que estaba ahí al frente, y todos los medios ensobrados ya sabían que iba a pasar eso y se fueron, pero al toque enseguida. Así que, bueno, eso es algo que quería mostrarles. Y después, ahora, uniendo esto de Argentina con España y lo de Milei, que vamos a ver ahora en breve, fíjense lo que cantaba la gente hoy en el show que dio Milei en la presentación de su libro, y también dio un concierto, vamos a decir así, estuvo cantando. Fíjense lo que gritaba la gente, lo que coreaba la gente, los militantes de La Libertad Avanza, los militantes de Milei en Argentina. Cristina se va presa. Cristina se va presa. Cantan eso. Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Y ahora, próximo Bien. cántico. Sánchez, compadre, la concha de tu madre. Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras. Mondino, Diana Mondino es la canciller. Bien. Vito Quiles justamente reposteó o subió el video en realidad, hace poquitas horas,
7 horas, cuando estaba por hacer su presentación del libro Milei en el Luna Park, en el estadio Luna Park de Argentina, puso esto en Twitter. Los argentinos cantan a Pedro Sánchez. Tu mujer es corrupta y vos también. Pedro, tu mujer es una corrupta y vos también. Pedro, tu mujer es una corrupta y vos también. Pedro, tu mujer es una corrupta y vos también. Bueno, esa canción la verdad que no tiene buen ritmo, falta un poco de práctica para la muchachada. Y otra cosa, porque no quiero pasar a otros temas, quiero seguir con esto de Pedro Sánchez y Milei y demás. Tenemos acá lo que le dijo Santiago Abascal a Pedro Sánchez. Yo quiero decirle que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen. La política exterior debe ser una política de Estado. Por supuesto, no una política de gobierno, pero jamás una política de familia, que es lo que usted ha hecho durante estos últimos días. Por eso, tampoco podemos tener este debate obviando los últimos acontecimientos de esta semana y pasando por alto el ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina, que es una operación de manual. Ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y loco y pretenden que no le responda. Y cuando le responde, se victimizan. Yo quiero decirle... Lo sepultó, lo enterró a Pedro Sánchez. Más cuestiones, a ver si hay más de esto. Bueno, esto es lo que veíamos del meme ahí que mostraba Agustín, esto también, no, creo que hasta acá llegaban las cosas relativas a España. Bueno, lo que veíamos también de noticia, que Milei tiene que ir en junio a recibir el premio del Instituto Juan de Mariana, y Javier Milei posteó en Twitter: veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre. Aviso, yo viajaré a recibir el premio Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona. Viva la libertad, carajo. ¿Por qué? Pedro Sánchez, como veíamos en la noticia, y el socialismo español quiere prohibir la entrada de Javier Milei, nombrándolo persona non grata. Épico lo que le dijeron en la cara al presidente de España. Vamos con más palabras. Mire, usted solito también empezó el conflicto con Argentina. A este respecto, sin entrometerme en la edificante discusión entre dos presidentes de naciones hermanas, le quiero hacer algunas preguntas, porque con su enorme experiencia diplomática me las podrá contestar. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. Parece que sí va. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? Tercera pregunta. ¿Por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta? ¿Por qué se Sánchez cabizbajo, con vergüenza, mirando para abajo. plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta? Lo están domando. ¿Cómo va esto, señoría? Si son cercanos a usted, tienen carta blanca, y si no, no. Deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina, pero no el embajador en Rusia. Bombazo. Y para terminar, Gran verdad. usted llamó nazi al presidente europeo de mi partido. Usted y su vicepresidenta primera mintieron en esta Cámara sobre mi pareja y acusó de corrupción a la presidenta de Madrid, no en un mitin, en el Congreso de los Diputados. El Twitter
el Twitter de su ministro de Transportes, que creo que todavía no llegó de la inauguración del AVE a Galicia, mejor ni lo leo. Pero dígame, ¿cuántas veces se ha disculpado usted o su vicepresidenta que ahora resulta que no recuerdan nada por esto? Le diré yo, nunca. Así que ahórrese los numeritos, señoría. Para darnos lecciones de diplomacia, antes debería de mirarse al espejo. Para combatir la violencia política, antes debería lavarle la boca a alguno de sus ministros. Tremendo. Épico. Domada en vivo. Lo que decían acá, me preguntaba Yolanda, creo que era así. Yolanda, si no va Milei a la ceremonia de Bukele, bueno, supuestamente iría. Yo la verdad que lo dudo, porque bueno, la agenda es bastante cargada, la agenda de Milei. Pero bueno, ojalá que pueda estar, ojalá que vaya, sería una gran foto, sería un gran mensaje político para Argentina, para El Salvador, para Estados Unidos, para España, para toda Latinoamérica y para el mundo y para Occidente. Así que ojalá que pueda ir. Según Emanuel Rincón, dice, última hora, acaban de confirmar que el presidente Milei va a ir personalmente a El Salvador para asistir a la toma de posesión de Bukele. Sería el primer encuentro físico entre ambos. Bueno, ojalá que pueda ir. Yo, como les digo, lo dudo porque es un viaje, bueno, de 2 o 3 días y viene cargada la agenda, así que no sé qué pasará con eso. Bueno, y para cerrarlo de España vemos este último video. Si lo que Sánchez quiere es defender el honor y la inocencia de Begoña Gómez en el entramado corrupto que montó y que le afecta directamente al presidente, entonces debe dejar que la justicia actúe y callarse, no ir lloriqueando primero con aquella dimisión de 5 días y ahora usando ni más ni menos que al Estado español para atacar a un país hermano. Sánchez no tiene ninguna vergüenza. Acusa a la derecha y a la ultraderecha de todos sus males, pero el verdadero fascista es él, porque el fascismo usa el Estado de forma totalitaria para sus fines, y es lo que ha hecho el dirigente socialista. Pero cuanto más escándalo arma, cuanto más prostituye a la administración pública para el asunto de su mujer, más se autoinculpa. Porque el mafioso no cree en la justicia, el mafioso atacado se protege con amenazas, usa todos los instrumentos a su alcance para aplastar al crítico o al oponente, y todo con una coreografía de sobreactuaciones públicas donde se insulta y denigra. El mafioso tiene a mucha gente a sueldo que no dudará en usarla para que muerda y haga daño. Y frente a este espectáculo, un numeroso público de gente que come de su mano, es decir, de los presupuestos del Estado, esa gente que ríe sus gracias y aplaude sus fechorías. Sí, amigos, esta amenaza del ministro Álvarez es la reacción típica del portavoz de un matón de barrio, porque si Begoña es inocente no hay que armar tanto escándalo y menos implicar al Estado contra un país hermano con el que hay muchos nexos no solo de familia, sino grandes intereses económicos. Por eso, muchas gracias, Milei, gracias de verdad por desenmascarar a esta lacra que tenemos en España, un gobierno bolivariano, un gemelo siamés de aquel ominoso gobierno kirchnerista que arruinó a la Argentina. Pero ya sabes, si ladran tanto, es que avanzamos. Perfecto video y lo subió Milei. Principio de revelación. Puso Javier Milei y posteó o reposteó ese video. Y sí, es verdad con lo que decía al final. Me hace acordar mucho Pedro Sánchez y al gobierno socialista español al gobierno kirchnerista de Cristina Kirchner en los 2011, 2012, 2013. Es muy, muy parecido. Que ahí empezó toda la debacle argentina de los últimos años. Bueno, entonces cerramos esta parte de el Milei Sánchez Gate con esta entrevista de Agustín Laje a Vito Quiles, que estuvo bastante interesante. Y ahora pasamos a otro escenario. Pasamos a lo que fue hoy, a lo que ocurrió hoy, que Milei presentó su libro en el Luna Park y además tuvo un show, vamos